Perfecto, voy acá. No sé, no me deja. Me aparece todo de cero, como que tengo que hacer... Arriba, apretás ahí transmitir en vivo, ¿no? No. Transmitir. A mí me deja apretar el transmitir. ¿Y por qué a mí no? Mirá. O sea, cuando yo voy al más a crear y pongo video en directo, me abre todo como desde el principio. ¿Viste la parte que vos le pones el nombre, la audiencia? Sí. Y la Me clave aparece de todo. nuevo. Yo si aprieto transmitir, va a transmitir. A ver. No entiendo por qué a vos sí te funciona y a mí no. No puedo entender qué toqué. No se ve Porque nada. antes sí me apareció, ¿te acordás? Es como que yo voy a la cuenta, o sea, voy al Instagram, voy al más, y en vez de que me aparezca esto, que me aparecía como listo para transmitir, como que estaba conectado, me aparecía, ¿será porque estoy poniendo mal la clave? A ver, voy a hacer una sola cosa, bancame. Sí. Copio acá, voy acá, Estamos las dos acá. a ver. Ah, espera. Ya sé. Y acá voy acá. Me parece que ahí va, ¿eh? Bueno. Ahí está. Ahí me apareció. ¿Y a vos te parece? Tengo que apretar transmitir. A ver, ¿Apretó? En apretá. Instagram. A ver. Ahí está pensando. A ver. Puede ser que sí, ¿no? Ay, yo nos veo ahora. Me parece que sí. Creo que A está ver. funcionando. Vamos a ver. Sí, vos estás transmitiendo porque yo te estoy viendo desde Sí, Instagram. A ver. sí, estamos en vivo, Maca Coronado, me muero. A ver ¡Qué si lo logramos. bien! Después de tantos intentos. A ver, Lo logramos. espérame. Sí, lo logramos. ¿Sí? Bueno, bienvenida, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a todos los que se van Ahí- sumando a este vivo que tuvo sus dificultades técnicas. Vamos a hablar en este vivo hoy con Maca Coronado, nutricionista de Natal Hub. Maca es parte de nuestro staff y lo que queremos conversar hoy con vos, Maca, y bienvenida y gracias por estar acá, es Gracias. hablar de la importancia que le tenemos que dar o que nosotros pensamos que está bueno transmitir esta información en relación a la alimentación consciente tanto en el embarazo como en el posparto. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de estos temas. Yo me pongo a pensar un poco si en la primer consulta, cuando nos enteramos que estamos embarazadas, con el obstetra se habla un poco de alimentación. A mí me parece que no. Las consultas suelen ser rápidas, suelen ser... las mujeres llegamos como muy abrumadas de información y la alimentación como que queda quizás relegada en algún lugar y muchas veces también la derivación no llega, ¿no? Por parte de la obstetra y eso es un tema en el sistema de salud. Así que bueno, por suerte existe Natal Hub para
para hablar un poco de estos temas y brindar el apoyo que a veces no tenemos. Bueno, tal cual. Primero que nada, decir que están todos y todas invitadas a registrarse de manera gratuita en nuestra plataforma www.natalhub.com.ar. Es la primera plataforma de habla hispana en combinar lo que es el acompañamiento profesional especializado e interdisciplinario, porque en nuestra plataforma encuentran un staff increíble de profesionales, más información, contenidos exclusivos, cursos, talleres, espacios de encuentro, de acompañamiento emocional, con una inteligencia artificial que es la primera IA entrenada para acompañar el proceso perinatal, ¿no? Desde la búsqueda de embarazo, toda la gestación y por supuesto que la primera etapa de lo que es la crianza temprana, el puerperio. Y en este sentido, con este enfoque que tenemos desde Natal Hub, que es esta mirada tan integral, es que pensamos en la importancia de hablar de este tema y de ofrecer también un taller que se viene la semana que viene, el 12 de mayo, un taller en vivo que va a dar Maca, mucho más específico y mucho más completo que la charla que podemos tener hoy en un vivo en Instagram, para quienes estén en este proceso y que quieran tener información, que quieran tener también recursos, recetarios, ideas y despejar dudas, ¿no? Que muchas veces, a veces la información nos abre un montón de preguntas y no tenemos en dónde volcarlas. Y yo escuchaba esto que vos decías, Maca, de la alimentación y de qué pasaría si en una primera consulta ya abrimos este tema. Y en tu experiencia, ¿cuál es el recorrido que tendríamos que pensar? ¿O por qué es tan importante en pensarlo tan desde el inicio? Bueno, principalmente porque la realidad es que se inician ya en cambios corporales que son fisiológicos del embarazo que tienen mucha vinculación con la alimentación. Por ejemplo, si podemos nombrar el más grosero, la anemia fisiológica del embarazo. Entonces, si pensamos en anemia, tenemos que pensar en alimentos ricos en hierro, como también en una suplementación acorde y oportuna, ¿no? Pero en este sentido de que aumenta exponencialmente el volumen de sangre y con eso se diluyen un poco más los glóbulos rojos y, bueno, puede aparecer esta anemia. Entonces, siempre anteponernos a esta situación desde lo alimentario, tenemos un montón de estrategias desde el lado de la alimentación para no llegar a valores más severos, a tener que luego implementar diferentes otras estrategias. Así que principalmente desde ese lado. Después, con todos los cambios que aparecen, ¿no? Donde aumenta la micción, tenemos más ganas de hacer pis, aumenta el filtrado de los riñones, con ello también conlleva el adecuado consumo de agua y de alimentos ricos en hidratación. Después también podemos nombrar diferentes cambios metabólicos, como por ejemplo que aumente el colesterol, que aumenten los triglicéridos, ¿sí? Donde también estos puntos de corte cambian en el embarazo. También disminuye la sensibilidad de la insulina, ¿sí? Por eso en el segundo trimestre se pide la prueba de tolerancia oral a la glucosa para ver cómo está eso. Y bueno, y esto tiene mucha relación también con cómo me alimento y desde qué lado puedo prevenir estos hallazgos que se van dando en un embarazo normal. Me encanta esto que decís porque muchas veces cuando tocamos el tema de la alimentación en el embarazo, la mirada o el pensamiento más rápido se nos va a este gran tema, que también es un tema que me parece que está bueno charlar con vos hoy, que es este tema del aumento de peso, ¿no? Esta cosa que entre la propia preocupación de quien está transitando el proceso, más la presión enorme que hay muchas veces por parte del sistema, de profesionales, que le ponen una lupa así de grande en esto del aumento de peso en la gestación y que, bueno, muchas veces por ahí es hasta incluso un arma de doble filo, porque tiene que ver con querer controlar o cuidar algo, pero que se termina transformando en una exigencia que termina como alejando a la gente de un proceso de alimentación consciente desde un lugar incluso como de rechazo, de resistencia. A mí me ha pasado mucho como dula acompañar procesos en donde este tema siempre fue un tema medio de conflicto, ¿no?
Entonces, me parece que está bueno pensar que no se trata tanto ni de fundamentalismos, ni de balanzas, ni de kilogramos, sino que estamos hablando de un proceso de enorme transformación metabólica y que obviamente requiere de una alimentación consciente en cuanto a la variedad nutricional y por supuesto también aprender un poco más sobre cantidades, porque a veces uno tampoco sabe bien cómo calcular esa porción idónea que necesitamos, ¿no? Todos creemos que comemos lo que necesitamos y a veces comemos menos o más y no nos damos cuenta. Sí, en ese sentido, a ver, el rol del nutricionista es súper importante porque suele ser bastante crítico el momento, o sea, suele ser un momento como muy esperado en la mujer cuando la obstetra la pesa, ¿no? Entonces esto de está bien, voy bien, está bien mi aumento, aumenté bien, no aumenté, ¿qué es lo correcto? Entonces, yo creo que ahí la nutrición y la consulta nutricional, el asesoramiento nutricional cobra gran relevancia porque es un momento crítico. Entonces, bueno, tener en cuenta de que esto también es fisiológico, ¿no? O sea, el aumento de peso se va a dar por el aumento de los líquidos, del volumen, bueno, el feto en sí mismo, una vez que va progresando el embarazo. También en esto de la ganancia de masa grasa para prepararnos luego para una lactancia, ¿sí? Que esto también es un tema, ¿no? Porque, bueno, quizás se pueda lactar, quizás no, o quizás no se quiera, porque también eso, hay decisiones y deben ser respetadas, y eso también debería ser tenido en cuenta a la hora del aumento del tejido graso. Lo importante es que existen parámetros, ¿sí?, a considerar, que obviamente tienen que ser considerados dentro de lo que es una consulta integral, ¿no? No nos basamos solamente en el número, sino es un factor más y un indicador más a tener en cuenta para ir monitoreando el curso normal de una gestación, ¿sí? No es absoluto, ¿sí? Pero es dentro de un contexto de una consulta, debe ser considerado, ¿sí? De hecho, también es muy importante que la embarazada tenga presente cuánto pesaba previamente a la gestación, y ahí podemos ir sacando determinados estimativos de cuál sería esa correcta ganancia de peso. Pero siempre obviamente basándonos en qué alimentación actual está teniendo la persona. Y también nos vamos un poquito para atrás, ¿no? Previo a esa gestación, porque muchas veces ya la persona a lo mejor venía con malos hábitos o con malas elecciones, o quizás veníamos muy bien, y bueno, y ahora en el momento de la gestación será momento de hacer ajustes, de hilar un poco más fino, de hilar un poco más fino en calcio, en hierro, en ácido fólico, en vitamina B12, también teniendo un poco en cuenta el patrón alimentario que lleva la persona y la familia, ¿sí? Siempre recordemos que comemos en comunidad, solemos comer con nuestras familias, es el momento de encuentro, la alimentación es un hecho súper social, y bueno, cada familia lleva adelante determinados patrones alimentarios que seguramente en el momento de la gestación tengan que ser revisados, ¿sí? Y hay que darle lugar a eso, porque si no le damos lugar, no entra. Y bueno, también esto de ir monitoreando los aumentos de peso también me va a dar la pauta de si están bien la energía que está recibiendo esa embarazada en ese determinado periodo. ¿Sí? Eso también me ayuda desde ese lado. Entonces, siempre en el contexto de una consulta integral y individualizada, ¿sí? Porque todos comemos de manera diferente. Me quedé con esto del Sí. patrón alimentario, Maca, te interrumpo un segundo porque me parece un concepto muy rico. Muchas veces cuando pensamos en nutrición pensamos en, tal vez, ¿no? Como hay un imaginario colectivo en relación a lo restrictivo, ¿no? Como que, bueno, vas a nutricionista y te da una lista y te dice qué alimentos comer, qué no, cuántas veces al día, como una cosa más desde la restricción que desde un lugar mucho más abierto, flexible, incluso con esta mirada social que vos estás poniendo en relación a la alimentación, porque sin dudas
alimentarse no es sumar 2 o 3 nutrientes, no es un cálculo matemático, es una manera de vincularnos, incluso también tiene que ver con la gestión de nuestras emociones, también tiene que ver con nuestra posibilidad de acceder a determinados alimentos. Y ahí pensaba en esto del patrón alimentario, por ahí profundizar un poquito. ¿A qué llamas patrón alimentario y por qué es tan importante? Bueno, un patrón alimentario viene a ser como esta denominación más actual de lo que, digamos, viene a reemplazar la palabra un poco dieta, ¿sí? Entonces, el patrón alimentario podemos decir que son aquellos alimentos que forman mayor parte de nuestra alimentación habitual, ¿sí? Quizás lo podemos pensar en forma casera como lo que tenemos en nuestra alacena o en nuestra heladera, por ejemplo, ¿sí? O las selecciones alimentarias que nosotros solemos hacer en el día a día, por ejemplo, en un trabajo, los niños en la escuela, ¿sí? Eso forma parte de nuestro patrón alimentario. Hay patrones alimentarios estudiados científicamente, como por ejemplo el patrón alimentario de la dieta mediterránea, la alimentación mediterránea, como para nombrar alguno y poder asociarlo mejor. Estamos hablando de estos alimentos que frecuentemente comemos, ¿sí? Bueno, como todos los días frutas y verduras, o no, ¿sí? O mi alimentación se vaya más en bolsitas, cuando digo bolsitas me refiero a esto de alimentos que son más del tinte ultraprocesados o procesados. Cuando voy al supermercado, ¿qué compro? ¿Sí? ¿Con qué lleno ese carrito? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de patrón alimentario, hablamos de eso, ¿sí? Que por lo general cada familia tiene un patrón distinto, ¿sí? Y la idea es ir adaptándolo y mejorándolo en todas las etapas de la vida. Bueno, y si hablamos especialmente de embarazo y lactancia, bueno, determinadas cositas que tenemos que ir monitoreando. ¿Y qué pasa con esto de los ultraprocesados que decías recién? ¿De qué hablamos y por qué es tan importante conocer sobre este tipo de alimentos y poder seleccionar conscientemente, ¿no? Porque, digamos, no se trata de rechazar todo porque sería algo muy extremo, pero sí tal vez ponerle más conciencia. Sí, cuando hablamos, a ver, hoy en día estamos ante una gran creciente y actualmente de sobrepeso y obesidad. Y si pensamos en sobrepeso y obesidad, tenemos que pensar en este consumo de productos ultraprocesados, ¿sí? Es donde más tenemos que poner el foco y hacer educación alimentaria. Entonces, los ultraprocesados son productos, es decir, no están catalogados como alimentos, son productos, formulaciones industriales, ¿sí? Que han pasado por una industria en donde la industria suele adicionar grasas saturadas, azúcares refinados, conservantes, aditivos. Y el gran problema de los ultraprocesados es que son muy palatables, ¿sí? A nivel de lo que es nuestro paladar, generan determinadas sensaciones, ¿sí? Que hacen que no podamos frenar en ese consumo del ultraprocesado. Entonces, ¿quién abre un paquete de galletitas y se come una o dos galletitas? La realidad es que Cuesta eso es casi muchísimo como frenar, ¿no? imposible. Cuesta Claro. mucho frenar porque son esta combinación grasas, azúcares, sodio, ¿sí? Hacen que, bueno, nada, se vuelva un producto, nada, de completadores de paquetes, ¿sí? Y bueno, y esto, nada, tiene que ver con una industria, con la industria del consumo y del marketing alimentario, ¿no? Entonces, muchas veces hay mucha gente que llega a la consulta con esto de no puedo parar de comer, no sé, este determinado producto. No te culpes, porque está medio diseñado para eso, ¿sí? Entonces, Claro. ahí es donde está la cuestión. Y también en esto de las bebidas azucaradas o juguitos industrializados, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso es donde mayor bajada de línea tenemos que tener. Después, en segundo lugar, después de los ultraprocesados, vendrían los procesados, que son productos que han sido modificados en algo por la industria, como por ejemplo los enlatados. Los enlatados Ajá. son procesados, ¿sí? Es, no sé, una lata de lentejas donde la industria sí le tuvo que agregar seguramente sodio y algún conservante para que ese grano
de gran valor nutricional, como por ejemplo son las legumbres o la lenteja, pueda ser almacenado en una lata, ¿sí? Y que a partir de eso, bueno, pueda llegar a nuestras cocinas, ¿no? Bueno, ahí es distinto, no estamos ante la presencia de un ultraprocesado, estamos ante la presencia de un procesado que puede ser de ayuda en la diaria, ¿no? Y más si pensamos quizás en un periodo de lactancia, donde ya el bebé ya está, donde las rutinas han cambiado, donde el descanso es mucho menor, donde no hay tanto tiempo porque por lo general se está muy preocupado por la alimentación del bebé, pero no tanto por la alimentación de la mamá. Entonces, estos procesados quizás pueden ayudar dentro de un contexto de alimentos reales, ¿no? Obviamente. Frutas y verduras, vamos a tratar de que hayan naturales, es decir, mínimamente procesadas, ¿no? Ir a la verdulería, ahí es donde tenemos que ir. Pero bueno, una lata en ese contexto me puede ayudar. Me parece crucial esto que decís, porque realmente el gran tema del posparto, de esas primeras semanas, sobre todo con un bebé, que son de una cosa que es muy difícil de explicar hasta que uno no lo transita. Yo siempre, cuando doy mis charlas como dula, digo, es intransferible esa experiencia. No es porque sea tenebrosa, no es porque sea terrible, no, pero sin dudas, hasta que uno no está metido en ese proceso, no lo puede imaginar, porque no tiene que ver con no querer tiene que ver con que hay algo de las primeras semanas de vida de un bebé en donde no hay horarios, o sea, el reloj es una cosa que no entendés, literalmente mirás la hora, pestañeaste, volviste a mirar, pasaron 3 horas y no entendés cómo pasó ese tiempo. Yo tengo la imagen de mis puerperios grabada en la retina, que era ver mi café ahí servido y no poder tomarlo, porque entre que la teta, que una cosa, que la otra, cuando iba a tomar el café ya estaba frío, digamos. Entonces, la importancia de pensar la alimentación en ese periodo, sobre todo de la madre, porque hay un proceso físico muy también importante en relación a la recuperación posparto, las anemias posparto, el inicio de la lactancia. Sin dudas necesitamos un buen sostén nutricional y una buena cantidad de comida también para poder atravesar todo esto. Y qué importante es pensar todo esto de la alimentación consciente para muchas veces quienes puedan poder organizar tal vez, como yo digo, un stock de comida que no tenga que ver con resolver rápidamente con cualquier cosa, porque ese cualquier cosa muchas veces no tiene ese valor nutricional. Entonces, organizarnos con una buena comida congelada, con buenas compras, o incluso si pedimos ayuda con la comida, que a veces pasa esto, ¿no? De se le pide a la familia como, bueno, dame una mano y tráeme algo hecho. Bueno, por ahí pensar desde ese lugar, ¿no? Que no sea cualquier cosa, que tenga variedad, que tenga buen valor nutricional. ¿Cuáles dirías, si tuviésemos que hacer como un ping-pong ahí de 3 o 4 alimentos o nutrientes más importantes en el embarazo y en el posparto? Bueno, vamos por el posparto, ya que estábamos justo ahí en ese tema, y ahí tengo que sí o sí también pensar un poco en la practicidad. Entonces, si tendría que nombrar un alimento súper versátil, es el huevo. El huevo. Bien. Duro. Lo tenés cocinado, lo comes así con la mano, vale, ¿sí? Después, bueno, bien. El huevo, si tenemos la posibilidad de incluirlo en preparaciones, también es versátil, porque el huevo, como yo siempre le digo a los pacientes, une, ¿sí? Une verduras, une granos, une en un budín, en una tortilla, por ejemplo. Otro alimento fácil es la palta, que bueno, ahora hoy en día tiene buena prensa, que de hecho está bien que la tengan, porque es un alimento de una grasa saludable que está buenísima y también es súper fácil. Estos dos alimentos también valen durante la gestación, pero bueno, hablando un poco de eso. Después, todo lo que tiene que ver con granos, ¿sí? Lentejas, porotos, garbanzos, arroz integral, ¿sí? Son alimentos que, como les decía, puedo recurrir a la lata, pero también que la lata, el alimento ya está listo para consumir, solo descartando el agua, o también puedo recurrir a hervir, hacer un buen stock, dejar en la heladera, bueno, consumo semanal y lo demás va al freezer, ¿sí?
por ejemplo, los garbanzos sirven de snack también y no es necesario ponerlos al horno. O sea, el garbanzo, así como sale de la heladera, yo los invito a que lo hagan. Son riquísimos, tipo snack, por ejemplo. Y después las frutas. Claro. Una fruta, a ver, una banana, ni siquiera me ensucio los dedos comiéndola. Una manzana la como así. O sea, son frutas que son transportables, que bueno, esto vale a lo largo de todo el ciclo biológico de la vida, ¿no? Pero es transportable, la puedo llevar. Mientras voy caminando por la calle, en vez de frenar en el kiosco, freno en una verdulería y le digo, ¿me das una banana? O sea, eso va a ser siempre muchísimo mejor que cualquier otra elección de kiosco o de supermercado rápida, ¿sí? Eso también es comida rápida. Ese concepto, ¿no?, de comida rápida linkeada a lo chatarra, bueno, no, ahí tenemos que hacer un cambio en pensar eso, porque hay alimentos que también son súper rápidos y que vienen de la mano de una alimentación más saludable y más real. Claro. ¿Qué pasa con las carnes, Maca? Bueno, carnes son un gran alimento rico en hierro, en proteínas que son necesarias. Bueno, estábamos hablando recién de la anemia, ¿no? Y también del aporte proteico, ¿sí? Estamos generando tejidos, con lo cual las proteínas son necesarias. Aumentan levemente el requerimiento, pero es necesario que en todas nuestras comidas haya un buen aporte proteico. Y las carnes son una estrategia más, ¿sí? Las carnes blancas y las carnes rojas. No son, igual es importante remarcar que no son el único alimento que nos van a aportar proteínas y hierro, ¿sí? O sea, por ejemplo, personas que llevan adelante un patrón alimentario vegetariano van a sacar las proteínas y el hierro de principalmente las legumbres, de las frutas secas, de los granos integrales, de los pseudocereales, ¿sí? Pero bueno, en personas que sí deciden el consumo de carnes, lo que sí tenemos que tratar es que no sean carnes ultraprocesadas, como por ejemplo los fiambres. Ok. O los embutidos, ¿sí? Vayamos más a carnes con menor contenido de grasa, al pescado, ¿sí? Por el contenido de omega 3 necesario en el periodo del embarazo. También no olvidarnos de eso. Claro. Así que, nada, sí, a mí me parece que si es de la elección de la persona, tenemos que buscarle la vuelta para poder incluirlo en la alimentación diaria. Perfecto. Estamos hablando de legumbres, de frutas, de verduras, de huevo, de carnes, estamos hablando de una variedad que creo que si a todos nos lleva, cuando hablamos de estas cosas, me parece, a mí al menos se me viene la imagen del colegio cuando estaba en la primaria y me mostraban la pirámide, ¿no? Y veías como todos estos alimentos. Pero es cierto que me parece que tenemos también un estilo de vida y una concepción muchas veces de la alimentación como algo secundario, ¿no? Como, bueno, veo que como y resuelvo, como esta idea en donde no está puesta la conciencia. Por eso el título del taller que se viene este martes 12, lo resalto, es alimentación consciente en el embarazo y en el posparto, porque no tienen tanto que ver con dar una dieta única para todo el mundo, porque no hay recetas únicas, sino para pensar realmente de que la alimentación no sea una cosa a resolver con cualquier cosa que tengo, sino para ponerle conciencia. Y por ahí eso empieza incluso desde la planificación, desde las compras, ¿no? Y también me parece que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros hijos e hijas van a nacer, van a crecer y van a relacionarse con la alimentación y con la comida de acuerdo, al menos durante mucho tiempo, en base a lo que nosotros como adultos ofrecemos. Entonces, pasar a una alimentación más consciente en un embarazo o en el posparto es un regalo para toda la familia, porque ese cambio en el patrón alimentario va a ser también para estos niños que se van a poder vincular con tal vez un montón de grupos de alimentos que hoy por hoy ni se nos ocurre, que no sabemos ni cómo prepararlos, digo a veces, ¿no? Que no lo tenemos en el radar y que son fáciles y son accesibles, ¿no es cierto? Sí, la realidad es que ahí te estás tocando un temón, porque yo atiendo mucho adolescente o adulto joven,
Y bueno, y se ve mucho esto, ¿no? De dónde, cómo fue, si vos te pones a indagar un poquito más en esa charla y en esa consulta nutricional, de dónde vienen esos preconceptos o de dónde viene, por ejemplo, gente que nunca probó una lenteja o gente que nunca probó una arveja. Bueno, viene un poco de nada, nuestro seno familiar. De qué nos dieron, ¿sí? De comer y a lo mejor qué come la familia. Muchas veces yo pregunto, ¿y qué comen tus padres? ¿Sí? Como para ahí entender y armarme un poco la historia de ese patrón alimentario que estábamos hablando. Y mismo también cuando hay una proyección y una planificación a un embarazo, ¿sí? La consulta nutricional, el asesoramiento nutricional también tiene que venir en ese momento. Porque aparte también nos da tiempo, porque la alimentación es hábito y en cierto punto también hay ciertas cuestiones que tienen que ver con una práctica. Es una práctica. Entonces, bueno, genial los 9 meses de embarazo, pero si yo puedo llegar antes a esa situación, también está buenísimo, ¿no? Porque bueno, después también en el embarazo aparecen tantas otras cuestionamientos que no tienen que ver solamente con la alimentación, que bueno, a lo mejor no se le da ese lugar que sí requeriría. Entonces, mujeres en edad fértil, por ejemplo, que lleguen con una buena reserva de ácido fólico, sabemos que el ácido fólico va a ser suplementado, si es posible, desde la planificación del embarazo. Pero bueno, nada, o sea, que lleguen con una mejor reserva es ideal. Entonces, desde nuestro lado, si tenemos que hacer educación alimentaria en una mujer en edad fértil, nosotros tenemos que pensar en alimentos ricos en ácido fólico. ¿Sí? Totalmente. Entonces, Y además bueno, que es nada. un tema, bueno, es un tema que va a meritar seguramente un taller específico que tiene que ver también con esto de la fertilidad y la alimentación, porque estamos Sí. partiendo acá de la base de ciertos nutrientes que sabemos que vamos a requerir para el embarazo y qué bueno adelantarnos a eso, pero también sabemos que hay muchas veces que hay procesos de dificultad en la concepción o de infertilidad que con cambios en patrones alimentarios importantes se resuelven, o sea que hay algo de la alimentación, no siempre, pero sin duda, no siempre debe ser la única causa, por supuesto, sino que debe ser multicausal, pero que la alimentación tiene un papel muy importante en lo que es fertilidad, así que, y en lo que es la salud sexual y la salud del ciclo menstrual también, porque hoy se está asociando hasta, no sé, hasta el síndrome premenstrual agudo, estas cosas con las que tal vez convivimos las mujeres, como bueno, cuando te está por venir, viste que hay como un síndrome que es un síndrome diagnosticado en relación al malestar, a dolores de cabeza, y que también ahora está vinculándose con que ciertos cambios en la alimentación pueden disminuir algunos de esos síntomas, reducir algunos malestares. Así que es un tema muy, muy rico lo que es, digamos, somos lo que comemos. Esa frase, para mí, si lo tuviésemos realmente en conciencia, que somos eso que comemos, otra importancia y otro vínculo tendríamos con la comida en general todos, más allá del embarazo, más allá de todo, ¿no? Y hoy en día la alimentación es troncal en la calidad de vida en general, traspasa todas las enfermedades. Así que, Totalmente. bueno, la idea es esa, llevar conciencia, ¿no? También. Y después, la realidad es que la idea es que empiece como a censarse, a tener mayor sensibilidad y la persona se siente mejor, muchísimo mejor. Claro, Mismo también claro. hoy en día con respecto a patologías gastrointestinales, ¿no? Que muchas veces el disparador está en el alimento, ¿sí? Y bueno, nada, se me ocurren un montón de cosas que se me van de lo que es el embarazo y la lactancia, pero... Pero bueno, dejamos estas reflexiones también porque también abre preguntas, ¿no? Que a veces no se trata tanto de dar solamente respuestas, sino como ayudar a que cada uno se haga una pregunta en relación a este tema y que a partir de ahí hago también un camino personal y una búsqueda. Y pienso, por ahí para cerrar y no extendernos tanto en el vivo, pensaba, Maca, en que cuántas cosas también se nos juegan, sobre todo durante el embarazo en relación a la alimentación, que tiene que ver con muchos síntomas que nos trae el embarazo, ¿no? Las náuseas en el embarazo, la constipación o el estreñimiento, incluso cambios hasta en el gusto,
Tal cual. alimentos que te encantaban, de golpe los rechazás, y alimentos que nunca te habían gustado, de golpe tenés como unas ganas increíbles de comer. Digo, hay un cambio muy loco con la comida también desde ese lugar, ¿no? Sí, sí, es increíble. Bueno, a ver, el primer trimestre hay que pasarlo y bueno, 7 de cada 10 mujeres atraviesan por estos síntomas y bueno, ya pasará, digamos. Pero bueno, desde el punto de vista alimentario, sabemos que hay como una preferencia por ese hidrato de carbono, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ir tranqui, ¿no? Porque o sea, ese hidrato de carbono combinado con grasas saturadas, que son esas grasas más pesadas, pueden aún más acrecentar esos síntomas de náuseas y vómitos. Entonces, bueno, quizás fragmentar un poco más la alimentación, ir por alimentación más natural, menos estimulante, más suave. Bueno, la hidratación es clave también, ¿sí? Y también, nada, esto de tomar, volviendo a la alimentación consciente, como ir concientizando mucho qué alimentos sí, qué alimentos no. Y bueno, y después para constipación lo mismo, que muchas veces está esto del tabú de que algunos suplementos pueden producir constipación. Bueno, a nivel alimentario tenemos que aumentar un poco el consumo de fibras o ver qué tipo de fibras está consumiendo la paciente, ¿sí? Como para ir modulando un poco y haciendo que, bueno, esa materia fecal pueda salir mejor, digamos. Claro. Así que, bueno, nada, podemos tener determinadas estrategias desde el punto de vista nutricional para paliar un poco, para sobrellevar un poco mejor estos síntomas que lo más probable es que se den. Me encanta. Me parece que es un tema crucial el tema de justamente, ¿no? Cómo comemos y cómo transitamos muchos malestares en el embarazo y que a veces ni siquiera está la pregunta, ¿no? De, che, si yo cambiara un poco los alimentos que estoy ingiriendo o la manera o las cantidades, tal vez algo de esto podría acomodarse un poco mejor y entonces poder abrir esa pregunta. En conclusión, se viene este taller, pero se viene mucha información, que de hecho ya hay mucha información también dentro de lo que es Natal Hub, de la mano de Maca Coronado, que estamos felices, Maca, de que estés en Natal Hub y que seas parte del staff, porque Maca tiene esta mezcla perfecta entre esa tranquilidad, esa calma, esa apertura de, bueno, veamos todo un patrón, digo, no hay fundamentalismos, no hay manuales, no hay una cosa de que, bueno, ahora, que también pasa mucho esto en nutrición, de que pasamos de un fundamentalismo al otro, ¿no? Pasamos de, no sé, la cosa de la dieta keto a la dieta no sé qué, a la, no sé, ni me acuerdo los nombres, pero que hay mucha cosa de modas que van cambiando y no. Acá hay algo que es mucho más sólido y estructural que tiene que ver con poder vincularnos con la alimentación en un momento tan trascendental y tan transformador y demandante físicamente como es gestar, como es obviamente sostener un recién nacido, alimentarlo cuando hay lactancia, recuperarnos después de un embarazo, de un parto, de la mano de Maca que nos da un acompañamiento integral. Así que gracias, Maca. Bueno, gracias Luji por tus palabras, por tu apoyo como siempre. Y bueno, sí, la idea es ayudarlos un poco a pensar juntos, ¿no? Con criterio, obviamente siempre basándonos en lo que realmente es científico, ¿sí? Pero un poco con criterio y empatía hacia la otra persona que está enfrente y hacia esa otra familia. Así que los esperamos el martes en el taller para charlar un poquito más en profundidad todos estos temas. Así es, los esperamos, regístrense si todavía no lo hicieron en www.natalhub.com.ar. Allí en la parte de eventos y talleres está toda la información. Gracias, Maca, te mando un beso grande. Gracias, un beso enorme. Chau, chau.